Me llamo Dr. Ignacio Beltrán. Fui médico durante más de 40 años. Hoy estoy jubilado, pero no retirado del pensamiento ni de la conciencia. Porque cuando uno ha dedicado su vida a escuchar cuerpos y descifrar silencios, no puede dejar de hacerlo nunca. Y lo que vengo a contarte hoy no es un simple consejo de salud. Es un grito silencioso que he escuchado durante décadas y que muy pocos quieren oír. Te haré una pregunta directa, sin rodeos. ¿Y si la pérdida de memoria que estás empezando a notar, esos olvidos que te parecen inofensivos, no son culpa de la edad, sino del contenido de tu botiquín? Sí, lo dije claro, no de tu edad, de tus medicamentos. He visto demasiadas veces el mismo patrón. Personas mayores que llegan a la consulta con la mirada nublada, confundidas, agotadas mentalmente. Y cuando reviso sus análisis, todo parece normal. Pero hay algo que no encaja. Es como si su mente se hubiera ido apagando, sin razón aparente, hasta que abro la lista de medicamentos que están tomando. Y entonces lo veo claro. Lo que los está empujando al abismo no es el envejecimiento. Es lo que se están metiendo en el cuerpo cada día, sin saberlo. Durante años aceptamos una idea falsa, que con los años viene el olvido, que perder la memoria es parte del proceso natural de envejecer. Nos lo creímos, y nos rendimos. Pero hoy te digo algo con todo el peso de mi experiencia. Eso es mentira. La ciencia lo ha confirmado. El deterioro cognitivo no es un destino inevitable. La demencia no es el castigo por cumplir más años. Es el resultado de agresiones silenciosas, muchas de ellas evitables. Y entre las más comunes están ciertos medicamentos que tú, o tus padres, o tus abuelos podrían estar tomando ahora mismo. Te lo digo como quien ha visto el final de esta historia demasiadas veces. Recuerdo a Teresa, una mujer encantadora de 68 años, que solía leer novelas históricas y hacer crucigramas cada mañana. Un día llegó a la consulta y me dijo, «Doctor, me cuesta recordar el nombre de mis vecinos, y eso me da miedo». Lo atribuyó al estrés. Pero al revisar su historial vi que llevaba 4 años tomando un medicamento para la acidez estomacal, un inhibidor de la bomba de protones. Le habían dicho que era inofensivo y que podía tomarlo por tiempo indefinido. La realidad era otra. Ese fármaco estaba interfiriendo con la absorción de vitamina B12, afectando sus neuronas sin que nadie lo notara. Como Teresa he visto decenas, quizás cientos de casos. ¿Sabes qué es lo peor? Que muchos de estos medicamentos no solo están permitidos, sino recetados de forma rutinaria. Nadie te lo advierte. Nadie te dice que ciertos antihistamínicos, antidepresivos, ansiolíticos o pastillas para dormir pueden dañar estructuras esenciales de tu cerebro. Que su uso prolongado puede empujarte sin darte cuenta al deterioro cognitivo, a la niebla mental, al olvido. ¿Te duele? A mí también. Me duele como médico y me duele como ser humano, porque cuidar del cerebro no es solo evitar accidentes o llevar una dieta sana. También es cuestionar lo que tomamos. Entender que cada pastilla tiene una doble cara, que incluso aquello que tomamos con confianza puede estar deslizándose lentamente hacia nuestros recuerdos más valiosos y borrándolos. En este canal quiero contarte la verdad que a veces no se cuenta en las consultas, no para que vivas con miedo, sino para que vivas con poder, con la información necesaria para proteger tu mente, tu memoria, tu identidad. Y si estás aquí, si has escuchado hasta este punto, te invito a suscribirte a este canal, porque esto que estoy compartiendo no es un video más, es una parte de mi legado. Y si este mensaje resuena contigo, si quieres que sigamos explorando lo que nadie te cuenta sobre tu salud cerebral, suscríbete. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta voz. Antes de cerrar esta primera parte, quiero dejarte una pregunta para que reflexiones y para que compartas tu respuesta en los comentarios. Tu participación no solo me ayuda, sino que también enriquece esta comunidad de personas que quieren envejecer con dignidad, con memoria, con lucidez. Pregunta para ti. Imagina que una persona mayor empieza a tener olvidos frecuentes. ¿Qué harías tú primero? A. Asumir que es normal por la edad y no intervenir. B. Revisar los medicamentos que está tomando y consultar con un médico. Escribe tu respuesta en los comentarios. A o B. Me encantaría leer tu opinión. Y recuerda, el olvido no siempre viene del tiempo. A veces viene del silencio. Durante muchos años, en mi consulta médica, vi cómo los pacientes confiaban ciegamente en aquello que venía en forma de pastilla. No los culpo. Vivimos en una sociedad donde lo que se receta se da por bueno, y lo que alivia un síntoma se acepta sin cuestionamiento.
Pero lo que nunca dejamos de aprender, incluso después de jubilarnos, es que la medicina tiene zonas grises. Y entre ellas, una de las más peligrosas es la que se esconde en los fármacos que usamos a diario sin sospechar sus efectos silenciosos sobre la mente. Soy médico. Lo fui durante más de 4 décadas. Y si algo me enseñó el ejercicio de esta profesión, es que no todo lo que alivia hoy te protege mañana. Muchas personas me llegaban con síntomas confusos, desorientación leve, pérdida de concentración, irritabilidad, olvidos cotidianos. Casi siempre la familia decía lo mismo. Es la edad, doctor. Pero algo no cuadraba. Esa mirada perdida no era solo tiempo, era química. Y esa química muchas veces salía de su propia receta médica. Me propuse entonces investigar qué medicamentos podrían estar contribuyendo no al alivio, sino al deterioro del estado mental de esos pacientes. Y lo que encontré fue inquietante. Existen grupos enteros de medicamentos comunes que, usados durante años sin revisión adecuada, pueden afectar el cerebro de manera directa. No hablo de drogas experimentales ni de casos aislados. Hablo de tratamientos habituales, medicamentos que se encuentran en millones de hogares en toda España, en Argentina, en México, en Colombia. Medicamentos que se consideran seguros, pero que tomados por tiempo prolongado o sin supervisión especializada, minan poco a poco la claridad mental de quienes los consumen. Los más conocidos entre ellos son los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, el esomeprazol o el pantoprazol. Fueron creados para controlar la acidez estomacal, una dolencia frecuente y molesta. ¿Pero a qué costo? Su uso crónico reduce la absorción de vitamina B12, un nutriente clave para el funcionamiento neuronal. En muchos pacientes mayores, esa deficiencia se traduce en confusión, en lentitud mental, en torpeza para encontrar palabras, en pérdidas de memoria que se diagnostican erróneamente como deterioro cognitivo cuando en realidad son efectos secundarios prevenibles. Luego están los medicamentos anticolinérgicos, usados para tratar la incontinencia urinaria, las alergias, incluso la enfermedad de Parkinson. Estos fármacos bloquean la acetilcolina, un neurotransmisor fundamental para la memoria y el aprendizaje. El resultado es claro: disminución en la capacidad de concentración, falta de iniciativa y, en los casos más graves, un cuadro clínico que imita a la demencia. Lo alarmante es que estos medicamentos son frecuentemente recetados a personas mayores sin advertirles del riesgo que suponen para su mente. También he tenido que enfrentar los efectos de los corticoides, como la prednisona o la dexametasona. Son antiinflamatorios potentes, útiles frente a crisis asmáticas, enfermedades autoinmunes o reacciones alérgicas graves. Pero si se usan de manera prolongada, especialmente por vía oral, afectan el eje hormonal del cerebro, alteran el sueño, provocan cambios de humor y, lo peor, pueden reducir el volumen del hipocampo, la zona cerebral encargada de almacenar la memoria. Lo he visto más de una vez. Pacientes que después de meses de tratamiento con corticoides comienzan a mostrar signos de ansiedad, confusión, incluso depresión sin saber por qué. El caso de las benzodiazepinas es quizá el más conocido, pero no por ello menos ignorado. Diazepam, lorazepam, alprazolam, nombres que se repiten en muchas recetas para la ansiedad o el insomnio, funcionan, relajan, calman, pero a largo plazo generan dependencia, alteran la arquitectura del sueño y disminuyen la consolidación de la memoria. Una mente que no duerme profundamente es una mente que no archiva, que no retiene, que no aprende. He atendido a pacientes que llevaban años tomando una benzodiazepina cada noche, sin saber que eso mismo era lo que los estaba alejando de sus recuerdos, de sus ideas, de su agudeza. Otro grupo que merece atención son las anfetaminas usadas en el tratamiento del TDAH. Aunque pueden ser eficaces en el corto plazo, el uso prolongado puede llevar a alteraciones en la química cerebral, afectando la capacidad de atención sostenida y generando daños en la memoria. He recibido a adultos jóvenes, ejecutivos incluso, que comenzaron a tomar estos medicamentos para mejorar el rendimiento y terminaron sintiéndose desconectados, con pensamientos lentos y fatiga mental persistente. Y no olvidemos los antihistamínicos de primera generación, esos que muchos usamos contra la alergia estacional. Difenhidramina, clorfenamina, disponibles sin receta, de fácil acceso, pero también con efectos anticolinérgicos y por tanto con el mismo riesgo que mencioné antes, la interferencia en el proceso de memoria. Son fármacos que inducen sueño, sí, pero también inducen confusión si se abusa de ellos.
He dejado para el final dos grupos especialmente delicados: los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, que si bien fueron revolucionarios en su época, hoy deben usarse con extrema cautela por su impacto negativo sobre la concentración, la atención y la lucidez general; y las estatinas, utilizadas para controlar el colesterol, que si bien pueden salvar vidas en casos cardiovasculares, también han sido asociadas en algunos estudios a pérdida de claridad mental y episodios de confusión. Con todo esto no quiero decir que estos medicamentos deban prohibirse, no. Como médico sé que tienen su lugar, su función, su eficacia, pero también sé que no son inocentes, y que en muchos casos se prescriben con ligereza, o lo que es peor, se consumen sin ningún control médico. Por eso te lo digo con el corazón en la mano: revisa lo que tomas, pregunta, consulta, no normalices el olvido, no justifiques el embotamiento mental como un signo de la edad. Puede que la causa esté en un blister, en un frasco, en esa pequeña pastilla que llevas tomando meses, años, sin saber que poco a poco puede estar apagando tu mente. Ese es mi llamado, como médico, como testigo, como alguien que ya no está en consulta, pero sigue atendiendo desde la palabra. Porque hay batallas que no se libran con bisturí, sino con conciencia. Y el deterioro cognitivo silencioso es una de ellas. Durante mis años de ejercicio como médico, vi muchas veces cómo una persona comenzaba a deteriorarse lentamente, no por una enfermedad grave, no por una lesión visible, sino por algo más sutil, más silencioso, más difícil de detectar: el desorden progresivo de sus funciones mentales. Lo que me costó años comprender, y hoy quiero transmitírtelo con la claridad de quien ya no tiene nada que ocultar, es que la mente humana es profundamente sensible a factores que muchos ignoran por completo. Y no me refiero solo a medicamentos. Me refiero al modo en que dormimos, al tipo de estrés que soportamos, a cómo nos alimentamos o a lo que decidimos ignorar porque no es tan grave. Como médico, aprendí a no subestimar los pequeños síntomas: un leve insomnio que se prolonga, una pérdida de energía que se normaliza, una tristeza que se esconde bajo la palabra cansancio. Detrás de todo eso, casi siempre hay una tormenta bioquímica gestándose en silencio. Y cuando esa tormenta alcanza el cerebro, los efectos se manifiestan en lo más preciado: nuestra capacidad de recordar, de decidir, de estar plenamente presentes. Pocas personas comprenden la importancia de dormir profundamente para conservar la memoria. No hablo de cerrar los ojos y estar en la cama. Hablo de ese sueño profundo y reparador donde el cerebro procesa lo vivido, elimina residuos tóxicos y reorganiza los recuerdos. Cuando no se duerme bien, la memoria no se consolida. Es como escribir en arena mojada. Todo se borra. He tenido pacientes que dormían menos de 5 horas al día y se sorprendían de tener lapsos mentales. Algunos incluso toman pastillas para descansar, que irónicamente alteraban el ciclo natural del sueño. Dormían, sí, pero no reparaban. Y así, noche tras noche, la mente se volvía más opaca. El estrés es otro asesino silencioso de la memoria. Vivimos en una sociedad que glorifica la velocidad, la urgencia, el rendimiento continuo, y nuestro cuerpo no fue diseñado para eso. Cuando vivimos bajo presión constante, el cuerpo libera grandes cantidades de cortisol, una hormona necesaria en pequeñas dosis, pero tóxica en exceso. El cortisol prolongado daña directamente el hipocampo, la región del cerebro encargada de la memoria reciente. Como médico, lo vi una y otra vez. Personas activas, responsables, que vivían estresadas por años y de pronto empezaban a olvidar lo evidente. No porque estuvieran viejas, sino porque estaban desgastadas emocional y hormonalmente. También hay que hablar de la nutrición, porque el cerebro, como cualquier otro órgano, se alimenta, y lo que le damos o dejamos de darle marca la diferencia entre claridad y confusión. Uno de los déficits más peligrosos y frecuentes que encontré en mi carrera es la falta de vitamina B12. Esta vitamina no solo es fundamental para el sistema nervioso, sino que su ausencia puede generar síntomas idénticos a los de la demencia: lentitud mental, confusión, desorientación. La buena noticia es que es totalmente reversible si se detecta a tiempo. La mala noticia es que muy pocos médicos la solicitan como análisis de rutina en personas mayores con problemas cognitivos. Pero no todo es biológico. También hay heridas invisibles que afectan la mente. Me refiero a la salud emocional, a ese territorio donde el dolor no sangra, pero deja huella. La depresión, por ejemplo, es una de las causas más subestimadas de pérdida de memoria.
Una persona deprimida no recuerda no porque no pueda, sino porque su mente está desconectada del presente. El cerebro deprimido funciona a otra velocidad, como si todo lo viera a través de una niebla. He visto adultos mayores diagnosticados con Alzheimer, cuando en realidad lo que sufrían era una depresión profunda no tratada. En cuanto su estado emocional mejoraba, su memoria regresaba como si nunca se hubiera ido. Lo mismo ocurre con la ansiedad crónica. Cuando el cerebro está en estado de alerta constante, no puede concentrarse, no puede almacenar nueva información. Está demasiado ocupado preparándose para una amenaza que nunca llega. Es como intentar llenar un vaso mientras se está moviendo. Todo se derrama. La ansiedad roba la atención, y sin atención no hay memoria posible. Tampoco podemos olvidar las consecuencias de los traumas físicos. Golpes en la cabeza, incluso aparentemente menores, pueden dejar secuelas invisibles. Lesiones cerebrales leves acumuladas, como las que sufren quienes practican deportes de contacto o han tenido accidentes, pueden alterar las conexiones neuronales necesarias para la consolidación de la memoria. He atendido a pacientes que, 20 años después de una caída, comenzaban a experimentar síntomas inexplicables. Al indagar en su historia, descubríamos que aquella lesión leve que nunca trataron fue el inicio de un deterioro lento, pero constante. Todo esto que te cuento no está en los folletos de farmacia ni en los avisos publicitarios. No te lo dicen cuando te recetan un somnífero, ni cuando te dicen tranquilo, es solo el estrés. Por eso lo comparto hoy, porque sé que hay muchas personas allá afuera que están perdiendo su mente poco a poco, sin saber por qué, y sin saber que aún están a tiempo de cambiar el rumbo. Como médico, creo profundamente en la prevención, pero para prevenir, primero hay que ver, hay que abrir los ojos, entender que el olvido no siempre es una enfermedad, a veces es un síntoma, y muchas veces es una advertencia. Si no dormimos, si vivimos estresados, si comemos mal, si ignoramos nuestra salud emocional, si no escuchamos nuestro cuerpo, no es extraño que la memoria se desvanezca. A ti que me escuchas hoy, quiero dejarte un mensaje claro. No normalices el deterioro mental. No lo justifiques diciendo ya tengo una edad. Pregunta, infórmate, duerme mejor, come con conciencia, busca apoyo si lo necesitas. Y sobre todo entiende que tu memoria no es un accidente, es el reflejo de cómo vives, porque lo que olvidamos hoy quizás no lo recuperemos mañana. Y cuidar del cerebro no comienza cuando ya se ha dañado, comienza mucho antes, comienza hoy. Durante muchos años como médico, vi cómo muchas personas llegaban a mi consulta con una lista interminable de medicamentos. Algunos eran absolutamente necesarios, otros simplemente heredados de una receta antigua, repetida una y otra vez sin mayor análisis. Y cada vez que preguntaba ¿por qué lo toma?, la respuesta solía ser la misma. Me lo recetaron hace tiempo y lo seguí tomando. Esa fe ciega en el tratamiento es comprensible, pero también peligrosa, porque lo que tomamos sin pensar, lo que acumulamos sin revisar, puede volverse en nuestra contra. Y cuando se trata del cerebro, las consecuencias son profundas. He aprendido que no se trata de demonizar los medicamentos. Muchos salvan vidas, alivian el sufrimiento y hacen posible una vida digna. Pero tampoco se trata de usarlos sin criterio. Lo que intento enseñarte hoy, como médico ya retirado, pero aún profundamente comprometido con el bienestar humano, es que existe una forma más consciente, más segura y más sabia de cuidar tu mente sin dejar de atender tu cuerpo. Es posible proteger la memoria sin renunciar a los tratamientos, si se hacen las preguntas correctas y se toman decisiones con información real. La primera de esas decisiones es hablar con tu médico. Preguntar con claridad, ¿este medicamento afecta mi memoria? ¿Hay una alternativa con menos efectos sobre el cerebro? ¿Durante cuánto tiempo debo tomarlo realmente? Estas no son preguntas incómodas ni irrelevantes. Son esenciales. El problema es que muchas veces los profesionales no abordan la salud cognitiva como prioridad y el paciente no se atreve a preguntar. Ese silencio mutuo es lo que quiero romper. También es fundamental entender que muchos efectos secundarios son acumulativos. Lo que no se nota en el primer mes puede volverse evidente al cabo de un año. Lo que parecía inofensivo en dosis pequeñas puede volverse dañino si se prolonga. Por eso es clave limitar el tiempo de uso de ciertos fármacos, reducir la dosis siempre que sea posible y, sobre todo, hacer revisiones periódicas con ojos frescos, con mirada crítica. En mi consulta solía proponer una práctica sencilla pero poderosa.
Una vez al año, revisar todo el tratamiento del paciente como si fuera la primera vez. Preguntarnos juntos, ¿realmente necesita este medicamento? ¿Sigue siendo la mejor opción? ¿No hay avances o métodos nuevos que podamos considerar? A veces, con solo ajustar una dosis, sustituir un fármaco o retirar lo innecesario, el cambio en la lucidez mental era sorprendente. Existen además alternativas terapéuticas que, aunque menos valoradas por la medicina tradicional, pueden ser igual de efectivas sin poner en riesgo la mente. Por ejemplo, en casos de insomnio leve o ansiedad, propongo comenzar con técnicas de relajación, respiración consciente, cambios en la rutina del sueño, terapia psicológica o incluso baños de sol diarios. Para problemas digestivos, recomiendo revisar la dieta, identificar intolerancias y aplicar principios de alimentación antiinflamatoria antes de correr a tomar un inhibidor gástrico. He visto también los efectos positivos de prácticas como la meditación, el yoga, la musicoterapia o los ejercicios de estimulación cognitiva en adultos mayores. No sustituyen a todos los medicamentos, pero sí pueden reducir la necesidad de ellos. Y lo más valioso, fortalecen el cerebro en lugar de debilitarlo. Otro punto crucial es el estilo de vida, porque incluso el mejor medicamento será insuficiente si la persona no duerme bien, no se mueve, no se alimenta con calidad o vive en soledad. Cuidar la mente es también cuidar el cuerpo, la rutina, las relaciones humanas. Promuevo siempre una alimentación rica en omega 3, frutas y verduras, grasas saludables y baja en azúcar refinada. Esto no solo mejora la salud en general, sino que nutre al cerebro. La actividad física regular, aunque sea caminar media hora al día, mejora el flujo sanguíneo cerebral y reduce el riesgo de deterioro cognitivo. Y el contacto humano, la conversación, el afecto, mantienen las conexiones neuronales vivas. Tampoco hay que olvidar algo que repetía con frecuencia en mi consulta. No todo se cura con una pastilla. A veces lo que una persona necesita no es un nuevo fármaco, sino una nueva forma de vivir. Reaprender a escuchar su cuerpo, a respetar sus tiempos, a decir no al exceso, a la prisa, a la multitarea sin sentido. Cuando un paciente recupera el control sobre su salud, aunque sea en una pequeña parte, también recupera el poder sobre su mente. Hoy más que nunca, con tantas enfermedades mentales emergentes, tantos diagnósticos de deterioro cognitivo precoz, necesitamos cambiar la forma en que pensamos la medicina. Pasar de una visión exclusivamente farmacológica a una más integradora, donde el medicamento sea un recurso, no una condena, donde el objetivo no sea solo suprimir síntomas, sino conservar la dignidad, la identidad, la lucidez. Por eso te invito a que no tengas miedo de revisar lo que tomas, a que no te sientas culpable si decides cuestionar una receta antigua, a que entiendas que cuidar tu memoria es un acto de amor propio y también un acto de responsabilidad con los que te rodean. Porque tu mente no solo te pertenece a ti, también es el puente que te une a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos, a tus recuerdos más valiosos. Y créeme cuando te digo que he visto verdaderos milagros suceder solo por cambiar la forma de tomar decisiones. Personas que volvían a sonreír, a orientarse, a recordar cosas que creían perdidas, simplemente porque dejaron de tomar un medicamento innecesario o lo reemplazaron por algo más adecuado. No se trata de magia, se trata de conciencia. Como médico y ahora como testigo de vida, mi mensaje es claro: toma solo lo que realmente necesitas y elige lo que también cuide de tu mente. Porque cuando la memoria se apaga, no solo olvidamos nombres, nos olvidamos de nosotros mismos. Y no hay nada más triste que estar vivo, pero ausente. Si te resuena esto que has leído, si algo dentro de ti se movió al escucharlo, entonces ya estás dando el paso más importante, el de darte cuenta. Y desde ahí, todo puede empezar a cambiar. Después de tantos años escuchando, observando y tratando a miles de personas, he llegado a una conclusión tan dolorosa como luminosa. Muchas veces lo que enferma a la mente no es lo que falta, sino lo que sobra. Sobra ruido, sobra prisa, sobran sustancias que prometen alivio inmediato sin avisar que en el fondo están cavando una fosa de leña profunda en nuestra memoria. Y quizás lo más trágico es que todo esto sucede sin que nos demos cuenta. Lo aceptamos como parte de la vida, lo normalizamos, lo justificamos con frases como "es que ya estoy mayor" o "a todos nos pasa". Pero no, no todos pierden la lucidez con los años. He visto personas de 80 y 90 años con una mente brillante, memoria clara, espíritu despierto. ¿Cuál era su secreto? No era suerte, era conciencia.
Y hoy quiero hablarte como médico que ha dedicado su vida a observar ese límite tenue entre la mente sana y la que comienza a apagarse. Quiero hablarte del poder que tenemos, tú y yo, de elegir de manera distinta. Porque cuidar el cerebro no comienza cuando aparecen los síntomas, comienza mucho antes. Comienza en cada decisión que tomamos sobre lo que comemos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que aceptamos y sobre todo, lo que permitimos que entre a nuestro cuerpo. Y eso incluye, cómo no, a los medicamentos. No hay nada más fácil que tragar una pastilla. Lo difícil es tragar las consecuencias. Cuando te tomas algo sin saber lo que puede hacerle a tu cerebro, estás jugando una partida a ciegas con tu propia identidad. Porque la memoria no es solo una función cerebral. La memoria es lo que somos. Son los rostros que recordamos, los nombres que nos emocionan, las historias que llevamos dentro. Cuando una sustancia comienza a borrar lentamente esos recuerdos, no solo está afectando a tus neuronas, está tocando tu esencia. Por eso he insistido, a lo largo de estos años, tanto en consulta como ahora en este espacio, en algo que parece obvio, pero no lo es. Detenernos, respirar, cuestionar, preguntar, ¿este medicamento que estoy tomando, lo necesito de verdad? ¿Hay algo más que pueda hacer en lugar de esto? ¿Qué me está costando seguir con este tratamiento? Porque cada comprimido que tomamos sin pensar, cada tratamiento que seguimos por inercia, es una oportunidad perdida de preservar lo más valioso, la claridad. Recuerdo a una mujer que atendí en mis últimos años de consulta. Se llamaba Mercedes, tenía 77 años, una mirada dulce y una sonrisa tímida. Su hija la trajo porque notaba que ya no era la misma. Olvidaba cosas pequeñas, se mostraba más retraída. Cuando revisé su historial, me encontré con un cóctel de medicamentos, para dormir, para la ansiedad, para el estómago, para el colesterol. Todos recetados con buenas intenciones, ninguno cuestionado durante años. Hicimos algo sencillo. Junto con su médico de cabecera, empezamos a revisar uno por uno, reduciendo, sustituyendo, eliminando lo innecesario. Y Mercedes volvió. Volvió su risa, volvió su conversación, volvió su presencia. No por magia, por atención, por cuidado, por respeto a su mente. Ese es el mensaje que quiero dejarte hoy. La claridad mental es un derecho, pero también una responsabilidad. No se conserva sola, no es un regalo eterno, se cultiva, se protege, se defiende. Y la forma en que lo hacemos es muy concreta, eligiendo mejor, preguntando más, atreviéndonos a cambiar. Y no hablo solo de medicamentos, hablo de todo lo que intoxica la mente, relaciones que duelen, pensamientos repetitivos que agotan, rutinas que no nutren, silencios que se acumulan. Cuidar el cerebro es, en el fondo, una forma de amarnos, es decirle a la vida, quiero estar aquí plenamente. Quiero recordar, quiero sentir, quiero seguir siendo yo. Y eso implica compromisos. Implica llevar una vida más lenta, más consciente, más conectada. Comer de forma más natural, dormir con calidad, mover el cuerpo cada día, hablar con otros, escuchar, reír, aprender algo nuevo, sentir curiosidad. Como médico, pero sobre todo como ser humano, te invito a dejar de ver la pérdida de memoria como un destino inevitable. No lo es. He visto demasiadas veces cómo se puede revertir, frenar, incluso evitar. Y todo empieza con algo tan simple como mirar tu botiquín y preguntarte, ¿esto me está ayudando o me está apagando? No te resignes, no te rindas, no creas que es demasiado tarde. Mientras tengas la capacidad de pensar, de emocionarte, de elegir, siempre estás a tiempo de hacer algo distinto. El deterioro no es inmediato. Es lento, progresivo, silencioso, pero también es reversible cuando se detecta a tiempo. He sido testigo de eso una y otra vez. Y si has llegado hasta aquí, si algo de lo que he dicho resonó contigo, entonces quizás hoy sea el primer día de un nuevo comienzo. Un día donde decides poner tu mente en primer lugar, donde te das permiso para cuestionar, para reducir, para cambiar, para cuidarte. La medicina ha avanzado mucho, sí, pero el mayor avance que puedes hacer hoy no está en un laboratorio, está en tu conciencia, en tu decisión de mirar hacia adentro, de mirar hacia tu memoria y protegerla como lo que es, tu mayor tesoro. Te lo dice un médico viejo, con más canas que recetas, pero con más certezas que dudas. No hay medicina más poderosa que una vida vivida con lucidez, con propósito y con atención. Y tú tienes en tus manos el poder de vivirla así. No lo olvides nunca. A lo largo de este recorrido, hemos hablado de algo que rara vez se menciona con la seriedad que merece, el vínculo entre los medicamentos cotidianos, el estilo de vida moderno
y el deterioro silencioso de nuestra mente. Como médico con más de 40 años de experiencia, no puedo quedarme en silencio. He visto cómo personas lúcidas, activas, emocionalmente presentes, se van desdibujando poco a poco no por enfermedad incurable, sino por descuidos acumulados, por hábitos mal comprendidos, por tratamientos que nadie cuestionó a tiempo. Lo más triste no es la pérdida de la memoria en sí. Lo más triste es que muchas veces se pudo haber evitado. Hoy, desde el retiro físico de mi consulta, pero con el corazón igual de despierto, he querido dejar este mensaje. No como un reproche, sino como una llamada a la conciencia. Porque cuidar el cuerpo sin cuidar la mente es como pintar una casa que por dentro se está cayendo. Podemos tener la tensión bien, el colesterol bajo, los análisis normales, pero si no recordamos los nombres de quienes amamos, si nos cuesta ordenar una idea, si sentimos que cada día somos menos nosotros mismos, ¿de qué sirve todo lo demás? He hablado de medicamentos que, aunque útiles, pueden afectar nuestras facultades si no se usan con sabiduría. He hablado del insomnio, del estrés, de las carencias nutricionales, del aislamiento emocional. Y lo he hecho no para alarmar, sino para despertar, porque hay algo profundamente hermoso en descubrir que aún estamos a tiempo, que podemos cambiar, que podemos volver a vivir con claridad. Cuidar la mente no es algo que se logre solo con pastillas, es una actitud diaria, es preguntar sin miedo, es dormir con calidad, es caminar aunque sea 20 minutos al sol, es apagar el televisor para escuchar a un ser querido, es aprender algo nuevo, es reír, es llorar también, pero desde un lugar lúcido, conectado, despierto. Y no importa si tienes 60, 70 u 80 años. Nunca es tarde para empezar a cuidar de tu mente como se cuida un jardín, quitando lo que sobra, regando lo que nutre, esperando con paciencia los frutos. Porque sí, aún puedes florecer. La gran lección que quiero dejarte hoy es esta. La memoria no se pierde de golpe. Se va apagando con cada elección inconsciente. Y del mismo modo se puede volver a encender con cada decisión consciente. Si estás tomando medicamentos, revísalos. Si estás durmiendo mal, busca ayuda. Si sientes que estás olvidando demasiado, no lo normalices. Habla, consulta, actúa. No esperes a que sea demasiado tarde. La mente es la sed de lo que somos, y tú mereces conservarla viva hasta el último de tus días. Ahora, si me permites, quiero hacerte una pregunta sencilla, pero significativa. Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios y así seguir creando entre todos un espacio donde compartimos experiencias y aprendemos juntos. ¿Tú crees que es más importante cuidar el cuerpo o la mente? ¿Por qué? A. El cuerpo. B. La mente. Te invito a escribir tu respuesta abajo en los comentarios. No hay respuestas buenas o malas. Cada opinión suma y leer lo que piensas, lo que has vivido, también me enseña a mí. Y si este contenido te fue útil, te hizo reflexionar o te tocó en algún lugar del corazón, te pido algo con humildad. Suscríbete al canal. No cuesta nada, pero para mí significa mucho. Me anima a seguir, me da sentido. Y si además puedes hacer una pequeña donación, lo que esté a tu alcance, desde €1 hasta lo que sientas justo, me ayudarás a continuar este proyecto. Soy un hombre mayor, sí, pero mientras tenga energía y alguien que escuche, seguiré compartiendo todo lo que he aprendido. Porque este mundo necesita más claridad, más conciencia y más personas dispuestas a vivir con lucidez. Gracias por estar aquí. Gracias por pensar. Gracias por cuidar de ti. Seguimos adelante, con memoria, con presencia y con propósito.